Bueno, amada iglesia, vamos a comenzar, ¿verdad? A continuar este culto al Señor. Vamos a comenzar dándole gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él ha sido fiel, porque esta mañana podemos estar en este lugar y porque vamos a recibir su palabra. Amén. Padre, en nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, continuamos en tu presencia. Padre, gracias, Señor, porque nos permites disfrutar de tu presencia, de estar contigo, Dios mío, Señor Jesús. Nos permites meditar en tu palabra, Dios mío, así como dijiste, de día y de noche meditar en tu palabra, Dios mío. Yo te pido por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, que sea de bendición para la vida que estamos aquí, Señor. Que tu palabra, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, penetre hasta los tuétanos, Señor Jesús. Que sea tu gloria en este lugar, Dios mío, rompiendo cadenas, Señor, dándole paz a aquella persona que necesita recibir de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. Utilízame como tu instrumento en esta mañana, Señor Jesús. Glorifícate de manera especial, Señor Jesús. Que no sea un culto más, Dios mío, que no sea un día más, sino que marques un antes y un después, Señor, en esta mañana. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, el título para este mensaje en la mañana de hoy es ¿hace cuánto no caminas? ¿Hace cuánto no caminas? Y yo oro al Señor porque esta palabra les pueda ministrar a sus corazones, que le hable de la misma manera como me habló a mí, dependiendo, ¿verdad?, de la etapa en la que usted se encuentra en la mañana de hoy, pueda decirle así: Señor, habla a mi vida, muéstrame el camino que tú quieres que yo camine, que yo ande en esta nueva etapa, cada uno como individuo, como pareja, como familia. Amén. ¿Cuántos necesitan dirección del Señor? Yo necesito que el Señor me dirija mis pasos, que el Señor me muestre cuál es el camino que debo seguir. Yo necesito al Señor. Yo necesito que el Señor redarguya mis pasos. Sí, ¿verdad? Que el Señor me muestre cuando estoy equivocada. Que el Señor me muestre cuando, hey, necesitas como que un jamaquión, como que, hey, despiértate. Necesito ser edificada por la palabra de Dios. Edificado por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nuestro instrumento, nuestra arma, nuestra espada, para que nos podamos defender, instruidos, redarguidos por ella. Sinceramente, ¿verdad? Esta palabra que voy a compartirles habló a mi vida, me confrontó, como dice el buen puertorriqueño, te dio 2 o 3 bofetadas, te jamaqueó. Pues todas esas cosas sucedieron, así que no me quería quedar así y las voy a compartir con ustedes y vamos a ver qué pasa, ¿ok? La realidad es que cada vez que más que me acerco a la presencia del Señor y el Señor revela una palabra para mi vida, concluyo en que no sé nada, en que necesito acercarme más a Él, conocerlo más, porque Él es tan grande que el pensar que puedes conocer, aunque sea un poquito, es pues soberbia, ¿verdad? Es soberbia de parte de nosotros, es que necesitamos conocerlo más. Y yo necesito enamorarme más de Él, yo necesito tener más hambre y sed de Él, de su palabra, de su justicia. Y cada día me convenzo más que me es necesario. Es necesario caminar. Y antes, ¿verdad?, a los discípulos, a las personas que evangelizaban y llevaban el mensaje de Cristo, se les llamaban las personas del camino, a los del camino. Y ya mismo va a ir haciéndole sentido el por qué, ¿verdad?, comencé hablando así. Y como dato curioso, ¿verdad?, y el por qué sale esta palabra, y es que hace unos días tomé la decisión de comenzar a caminar físicamente, ¿verdad?, a caminar por ahí, a hacer ejercicio, ¿verdad?, y era algo que no hacía hace tiempo. Entonces, esa mañana
salir a caminar en el coche, con el nene, por ahí, y hablar con Dios y a conectar con la naturaleza. Y tú sabes, y a ver a Dios en cada una de las pequeñas cosas, a darle gracias. Y de momento, en ese darle gracias, de verlo en todas las cosas que veía por ahí, Él habló a mi corazón, habló a mi vida, una palabra. No te puedo decir que haya sido una voz audible, pero fue una convicción en el corazón. Fue como cuando tú tienes la certeza de algo. No sé si les ha pasado a ustedes, pero de momento que tú sientes, esto viene de parte del Señor. Esto fue un pensamiento insertado en mi mente, en mi corazón. Y eso fue lo que pasó. Y me habló de diferentes maneras, en diferentes áreas y aspectos de mi vida. Y nada, mientras asimilaba eso que el Señor había hablado a mi corazón, cogí el teléfono y empecé a enviarle un audio a una amiga. Y él estaba contando de todo lo que el Señor me había hablado, de cómo me había hablado, de lo brutal que había sido. Y le dejé ese audio porque ahora soy una chica de audios. Antes no lo era, pero estoy un poco más ocupada ahora, hoy día. Entonces, le dejo ese audio a ella, a lo que ella me responde. Y ella me dice, y entonces le digo que estoy caminando porque mi voz estaba agitada. Así que le digo, estoy caminando, bueno, vaya a pensar que me pasa algo. Y ella me dice, oye, ¿hace cuánto tú no caminas? Y eso que ella me dijo, ella me lo dijo en modo de broma, pero a mí me chocó. Me hizo como oye, pero ¿hace cuánto tú no caminas? Y yo sentí como si el Señor me hubiera dicho, oye, pero ¿hace cuánto tú no intimas conmigo? Oye, pero ¿hace cuánto tú no sacas un espacio para hablar conmigo, para escuchar mi voz? Y eso yo sentí como cuando tú sientes algo dentro que se te conmueve bien fuerte, que tú no habías realizado que habías estado o que habías dejado de hacer algo. No sé si les ha pasado, pero eso fue lo que yo sentí. Yo sentí como y no me detuve de caminar, ¿verdad? Pero me detuve en mi pensamiento, entonces a escuchar. ¿Qué tú tienes que decir? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Qué dejé de hacer? Y hubo en mí un jamaquión, ¿verdad? De parte del Señor, un de repente de parte del Señor a mi vida. Y fue con amor, ¿verdad? Pero yo sentí un deseo inmediato de que tenía que hacer un cambio en mi vida. Un deseo inmediato de hacer un cambio. No es que estoy haciendo nada malo, ¿verdad? No es que estoy, ¿verdad? No es que estoy fuera del camino, no, yo estoy en el camino. Pero no siempre que caminar significa que estás caminando en el camino de Cristo. En Cristo. Y por eso ¿hace cuánto no caminas? ¿Hace cuánto no escudriñas, no lees la palabra simplemente porque te apasiona hacerlo y no por una responsabilidad? Y yo les pregunto esta mañana, ¿hace cuánto no hablas con el Señor, no meditas en su palabra simplemente por quién Él es? Por el agradecimiento o por esa curiosidad que hay en nosotros y ese deseo insaciable de conocerlo, de conocerle más. Y amada iglesia, yo quiero ser hoy lo más honesta, vulnerable posible delante de ustedes. Porque yo no me puedo parar en este altar a aparentar una castidad o una religiosidad que realmente no estoy viviendo en mi vida. ¿Entienden? A todos nos pasa. Todos tenemos momentos en los que se nos perdió Jesús en algún momento en nuestro camino.
A todos nos pasa. Y si mi propósito, mi objetivo esta mañana es que ustedes puedan, a través de mi voz, mientras voy hablando, ustedes puedan recibir convicción en sus corazones a través del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su corazón, yo tengo que ser transparente. Y no puedo tener temor a ser vulnerable. Lo que les quiero enseñar es que ustedes tampoco. Hay que ser honestos y transparentes delante del Señor, delante de su presencia, reconocer cuándo y discernir el momento en el que, hey, estoy un poco alejándome, desviándome, quizás en las cosas importantes entre paréntesis de la vida, no sé, usted le ponga el nombre, en el trabajo, en los quehaceres, en criar al niño, no sé, usted ponga el nombre. Y así le titulé el mensaje de la mañana de hoy. ¿Hace cuánto no caminas? Hace unas semanas atrás una dama se acercó y me habló de cómo el Señor le había estado hablando a través del libro de Apocalipsis. Y eso en mí despertó un deseo de volver a estudiar esa palabra, de volver a estudiar ese libro. Y bueno, puedo decirles que estoy fascinada con el libro de Apocalipsis, que se los recomiendo, que apenas voy por el segundo capítulo y el Señor ha hablado a mi vida de una manera que no les puedo explicar. Estoy fascinada con ese libro y cambió mi perspectiva del Apocalipsis, porque muchas veces y por muchos años las personas han dicho, ay, no leas Apocalipsis de primera, no la leas de primera porque te vas a confundir. Pero la realidad es que esta carta, este libro, es para la iglesia hoy día. Entonces, es muy importante que lo puedas leer y que puedas pedirle la revelación al Espíritu Santo para que te muestre qué dice esa palabra. Y me llama mucho la atención porque si vamos a Apocalipsis, y discúlpenme, Midia, que se me olvidó enviar los versículos bíblicos. Vamos a Apocalipsis, el primer capítulo. No voy a leer ahí, pero sí quiero no lo vamos a ver ahí. El título o el subtítulo del primer capítulo de Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. O sea que tú comienzas a leer este libro y te dice que ese libro comienza revelándote quién es Cristo, quién es Jesús. Y esa debería ser nuestra prioridad, conocer quién es Cristo, quién es Jesús. Amén. Y este libro conecta todo lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y con el tiempo final, que es este tiempo. Porque si no se habían dado cuenta o no habían estado pendientes a las señales y a los tiempos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y es necesario que la iglesia lo sepa. El libro de Apocalipsis no es una serie de códigos que tengamos que descifrar, ni se trata de una revelación, no es una serie de códigos que tengamos que descifrar, sino que se trata de la revelación de Jesús en nuestra vida. La palabra nos revela en toda la palabra, ¿verdad? No solamente el Apocalipsis, sino desde Génesis hasta el Apocalipsis nos revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra es inspirada por Dios. Y con eso en mente, deseo que me puedan acompañar a Apocalipsis 2. Voy a estar leyendo del 1 al 7, pero voy a hacer unas pausas. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén.
Bueno, la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: escribe al ángel de la iglesia. Y habíamos hablado anteriormente que este libro es escrito por el apóstol Juan, ¿verdad? Uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Está escribiendo este libro, está escribiendo este libro en la isla de Patmos, ¿verdad? Habíamos hablado de eso hace varios domingos atrás. Y está escribiendo este libro. Entonces, él le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí. Okay. Ese versículo 1 comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Y Éfeso, eso era una iglesia, pero Éfeso era una ciudad muy importante para ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de los tiempos de allá, de la Biblia, hace 2000 años atrás. Y esa ciudad era muy importante y esa ciudad se encontraba en la costa y esa ciudad era una ciudad que tenía rutas, ¿verdad? Rutas a las que podían ir en barco y a las que podían ir por tierra. Y eran unas rutas principales comerciales que se conectaban entre toda la parte occidental y entre toda la parte oriental, y era un puente. O sea, que comercialmente era próspera. Era, ¿verdad? Tenía, no era un lugar pobre. Y esto hace, ¿verdad? Que Éfeso fuera un lugar estratégicamente, ¿verdad? Extraordinario para poder evangelizar, porque pasaba mucha gente por allí, porque había mucho comercio. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque es importante que usted pueda conocer todas esas cosas, todos esos detalles de la palabra de Dios, y que usted cuando empiece a estudiar la palabra lo haga minuciosamente, que vea los detalles de la palabra y que se enamore de todo eso, de la palabra. Y cuando menciona, ¿verdad? Menciona el ángel de la iglesia, se está refiriendo a una persona, ¿verdad? Al mensajero, un mensajero humano. ¿Sí? Ángel se traduce, ¿verdad? En el griego como mensajero humano, un mensajero. Y este pudiese ser, ¿verdad? El líder de la congregación o el pastor de la congregación. Y luego continúa diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién puede tener esa función en la iglesia? Que ande en medio de nosotros, que se pasee por el medio de su iglesia, ustedes. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Quién puede hacer eso? Cristo. Así que se está refiriendo a Jesús, quien está yendo por en medio de los candeleros, que los candeleros somos cada uno de nosotros como iglesia, porque la palabra de Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, ¿verdad que sí? Pues entonces nosotros somos esos candeleros y esa luz que hay en nosotros es porque su Espíritu Santo vive dentro de nosotros. No es que nosotros podemos brillar por nosotros mismos, no. Es que esa luz de Cristo está en cada uno de nosotros. ¿Están conmigo? ¿Amén? Muy bien. Así que, candelero, ¿verdad? Se refiere a estas 7 iglesias. Y ahora le pregunto, iglesia, ¿usted lo puede ver como una realidad en nuestra vida? En su vida, como iglesia. ¿Usted puede entender que Cristo está en medio de nosotros en esta reunión?
que Cristo está aquí. Que la palabra dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí Él está, que Él está aquí. Entonces, con eso en nuestra mente y eso en nuestra conciencia, podemos entonces entender y tener entonces esa revelación de que, hey, el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. La persona que yo más anhelo en mi vida, que deseo, que yo deseo que me transforme mi vida, que toque mi corazón, ese Cristo está aquí, hoy. Se pasea en medio de ti. Y se pasea en medio de cada uno de nosotros para tener amores con nosotros. Para enseñarte, para darte dirección, para darte guianza, para mostrarte cuál es el camino que debes andar, para amarte. Y ese es nuestro Dios, que tiene planes con nosotros de bienestar y no de maldad, que tiene un plan y una estrategia para tu vida que es mucho más alta que la que tú puedas pensar en esta mente limitada que tenemos, comparado con un Dios que ya sabe cuál es tu fin. Y que está dispuesto a traerte con cuerdas de amor. Ese es el Dios que está en este lugar. Ese es el Dios que desea tu corazón, que desea tu vida. Y aunque el mundo, ¿verdad?, se rehúsa a ver a Dios, a Cristo, como un Dios de amor, como un Dios de paz, aunque el mundo le dé la espalda a Cristo y quieran verlo como un Dios déspota, aún así, Él está dispuesto y tienes tiempo y estás a tiempo de recibirlo como tu único y tu exclusivo Salvador, que te llama con cuerdas de amor. Aleluya. Yo no sé si eso para ustedes es una buena noticia, pero para mí es una excelente noticia porque no solamente yo que acabo de que entendí, ¿verdad?, de que yo necesito a Cristo más y necesito buscarlo, pero también eso es para tu casa, para tu familia, para todo aquel que está cerca de ti, para aquellos que tú lo ves y tú dices, necesitas a Cristo en tu vida. Él es el camino, Él es la verdad. Síguelo. Qué interesante, ¿verdad? Y como les decía, ese candelero, ¿verdad?, que su función es dar luz. En Mateo 5:14. Mateo 5:14. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que el candelero es un soporte, es una estructura que sostiene la lámpara para que esa luz de Cristo pueda brillar. Juan 14:6. Este no lo tienen que buscar. Este dice, Juan 14:6, para que los que anotan. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y continuamos leyendo en Apocalipsis 2:2, o del 2 en adelante, que dice, yo conozco tus obras. Este es el Dios que te conoce. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ese es el Dios que te ve. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ese que dice, yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia. Podemos ver aquí que esto es una iglesia, ¿verdad? Esto es una carta a Éfeso, ¿verdad? Y a las otras iglesias es una sola carta. Pero eso lo hablamos en otro momento, no nos vamos a enfocar en eso, sino que vemos que esta iglesia de Éfeso era una iglesia que pudiéramos decir que era una iglesia bastante madura, o sea, que llevaba tiempo en el evangelio, que no era un neófito. Un neófito es una persona que acaba ¿verdad?, de llegar al camino del Señor. Y que perseveraba y que amaba y que trabajaban duro para poder servir a la comunidad, poder servir a los que estaban necesitados, poder ser esa mano esa mano ayuda a las personas necesitadas, que cuidaban de las viudas. Eso era una iglesia así. Era una iglesia que demostraba amor y lealtad a Jesús al servir a aquellos que eran más vulnerables, que no podían cuidarse a sí mismos. Esa era la labor, ¿verdad?, que esa iglesia ejercía, y esa era la influencia que esa iglesia ejercía en esa comunidad. ¿Ok? Era una iglesia que servía hasta agotarse. ¿Cuántos de ustedes han terminado agotadísimos en una repartición de comida? ¿Verdad? Que el sol pega durísimo y estamos ahí, ¿verdad?, horas, pero ¿cuántos lo hacen con gozo? Porque yo me gozo muchísimo de ver cómo el Señor alimenta a las personas que, tú sabes, es la obra del Señor. Pues esta iglesia hacía algo parecido, que invertía sus recursos, que todo lo que hacían, lo hacían aún estando el pueblo estaba en persecución, ¿verdad? Porque estaban bajo el dominio de un rey que los perseguía, que quería que los adoraran solamente a él, y le estaban siendo una iglesia perseguida y no podían predicar a Cristo. Esas condiciones todavía nosotros no las hemos vivido, y aún así se nos hace difícil, ¿verdad que sí? Y no vamos a decir que no. Hay ocasiones en las que se nos hace difícil también nosotros como cristianos pararnos firmes ante las cosas que el mundo nos ofrece, y no solamente que nos ofrece, sino que a veces nos imponen también, nos imponen ciertas cosas. Y se nos hace difícil, pero esa no es la persecución de la que esta gente estaba viviendo. Esta gente era perseguido por sus vidas, o sea, los que los querían matar. Y me encantó leer esto porque como nosotros como iglesia también nos hemos esforzado por agradar al Señor, por ayudar a los necesitados, por ser luz en medio de las tinieblas. Me llama mucho también la atención que la palabra habla de esta paciencia que ellos tenían. Dice que habían sufrido con paciencia y sin darse por vencidos, que habían perseverado a pesar de la adversidad y de la oposición. Una iglesia madura que había permanecido a través del tiempo en su caminar. Y podemos ver, ¿verdad?, que era una iglesia de ejemplo. Era una iglesia ejemplar, y esto nos debería animar a nosotros, ¿verdad?, a continuar haciendo la obra que estamos haciendo. Iglesia, lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien, están haciendo la obra del Señor. No se cansen de hacer la obra del Señor. La palabra nos exhorta, si no me equivoco, en Gálatas 6:9, a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, vamos a ver esa recompensa. No nos cansemos, pues, de hacer el bien y de perseverar. A Dios le agradó esto de la iglesia de Éfeso y los elogió por hacer eso. No se cansen de permanecer en la visión de la iglesia. ¿Ustedes saben cuál es la visión de esta iglesia? A ver si alguien sabe cuál es la visión de esta iglesia.
Se encuentra en Isaías 54, 2 y 3, que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te vas a extender a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esa es la visión de nuestra iglesia, eso es lo que queremos continuar haciendo como iglesia. No te canses de multiplicarte, de evangelizar, de ir y predicarle en el supermercado a una persona que viste en necesidad, aun cuando tú mismo estás pasando por alguna necesidad y no sabes cómo vas a completar la compra que tienes, pero no te canses de hablarle al Señor en cualquier lugar que te encuentres. Fuiste a dejar a los nenes a la escuela y te encontraste con alguien que te puso conversación. No veas eso como una casualidad en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, porque todo es una oportunidad de hablar de Cristo. Mire, cuando tú estás enamorado, ¿verdad? Y estás en ese amor con el Señor, pero cuando estás en ese amor con tu pareja y estás en esa, tú le hablas a todo el mundo. Cuando te preguntan: ¿y cómo estás? Ah, estoy bien. Y por ahí, ¡pum!, le colaste que estás conociendo a fulana o a fulano. ¿Verdad que eso pasa? Y si no pasa, pues debería pasarte un poco más a menudo, porque eso no es malo. Entonces, me fui. Ay, estar enamorado, ¿verdad? No te canses de predicar el evangelio y de ser luz en medio de las tinieblas, de ser esa sal de la tierra. Que las personas te vean y que puedan identificar que tú eres diferente. Hay algo diferente que está pasando en tu vida que antes no pasaba, pero que ahora, por alguna razón, yo veo que hay algo diferente en tu vida, y las personas, aunque te critiquen, van a anhelar eso que tú tienes. Y suena un poco contradictorio, ¿verdad que sí? Pero en el momento preciso, o en el momento en el que menos te lo esperes, las personas van a ir a donde ti, porque saben y pueden reconocer, aunque no te lo digan, pueden reconocer que hay algo pasando diferente en tu vida. Miren, otro elogio fue que esta iglesia no podían soportar a los malos y que habían probado a las personas que estaban mintiendo, diciendo que eran algo que no eran. O sea que eso me dice a mí que es una iglesia que tenía conocimiento de lo que estaba bien y de lo que no, de cuáles eran los estándares del Señor, ¿verdad? Una iglesia madura. Ahora bien, les pregunto, ¿será esto suficiente? Según ustedes, están haciéndolo bien, conocen lo que es el bien y lo que es el mal, están caminando, pero ¿será suficiente? Yo pienso que no. Vamos a Apocalipsis 2, del 4 al 5. Quiero pasar a ese versículo anterior. Vamos a leerlo desde el 3 para seguirlo de corrido. Ok. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Iglesia, como dije ahorita, ¿será posible caminar, pero no estar caminando en ese primer amor? ¿Será posible que eso nos pasa?
Estás haciendo las cosas como se supone, te estás gastándote para el ministerio, estás caminando, estás haciéndolo bien, pero de momento comienzan a pasar ciertas cosas en tu vida que te empiezas a desconectar del Señor. Y esta, ¿verdad? Es una de las áreas más importantes en nuestra vida. Y escúchame bien, una de las partes más importantes en tu vida es la parte moral. Tu vida moral, porque tu vida moral es un reflejo de tu vida privada, de nuestra comunión con Jesús. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué? El que piensa estar bien, el que piensa que no le hace falta nada, el que piensa que hace las cosas, mira, yo no le hago daño a nadie. No, si yo soy una buena persona, mentira. De que la palabra de Dios dice que no hay ni uno solo bueno. Y si lo dice, es porque es verdad. Así que el que esté firme, que vele, que no caiga ahí. En el momento en el que dejamos, ¿verdad?, que nuestra comunión con Dios, que ese tiempo que sacamos para el Señor, que nuestro tiempo devocional a Dios, lo dejamos a un lado y dejamos de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, porque esa es la exhortación que nos hace el Señor en Salmo 1:2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si es posible que me puedas poner el versículo 1 de ese mismo capítulo. Mire, este es el mismo Salmo, el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No es que leas la palabra de Dios para obtener una información. No. Es que vivas la palabra de Dios y que en ella y viviendo en ella y en la libertad que te da su palabra puedas encontrar la delicia, puedas encontrar ese el gusto de su palabra, de lo bien que hace a nuestra vida vivir en santidad. Cuando dejamos de relacionarnos con Dios y pensamos que estamos firmes y que estamos perseverando en la palabra, en ese momento dejaste el primer amor. Y ese mensaje, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso: eres bueno y paciente, has probado a los apóstoles, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Qué es perder algo? Hay veces que se nos pierden cosas, ¿verdad? Se nos pierden cosas en la casa, se nos pierde cualquier algo. Hay veces que utilizamos algo con mucha frecuencia y se nos pierde con mucha facilidad. ¿Verdad? Sin darte cuenta lo cogiste, vamos a suponer el teléfono, ¿verdad? A mí se me pierde mucho el teléfono. Cogiste el teléfono y lo dejaste, te sentaste aquí y lo dejaste en cierta área de la casa y te fuiste a hacer otra cosa y se te perdió el teléfono. Pero en ese momento que tú sientes que, pero tú no te acuerdas de qué fue lo que pasó con esa cosa, porque si te acordaras no se hubiera perdido, ¿verdad que sí? Pues entonces está perdido el teléfono. Y quiero que lo vean de esta manera, porque a veces a nosotros nos pasa eso. Se nos pierde Jesús en el camino y ni siquiera te diste cuenta, te paraste, te fuiste en una distracción a hacer algo que tú ibas a hacer o tenías que hacer y se te perdió Jesús en el camino.
un descuido, una distracción, que se convierte en un engaño, un prestar el oído a algo o a alguien, ¿verdad?, que no te hace bien o que no está caminando por el mismo lugar que tú. Tú sí puedes escuchar a las personas, vamos, no es que no puedes escuchar a la gente, es que tú no lo tomes como algo que sea un consejo para tu vida a una persona que realmente no está caminando con Cristo, porque es que el consejo que te va a dar va a ser basado en su propia prudencia, no un consejo que viene de parte del Señor para tu vida. Así que, iglesia, por favor, tengamos mucho cuidado a quien vamos a escuchar, qué escuchamos, cuál es el contenido que estamos escuchando, qué estamos viendo. Cuídate, cuídate. La palabra de Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. El ser humano tiene la capacidad de hacer buenas obras, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de hacer algo no bueno, de hacer algo bonito para otra persona, de que algo que las personas necesiten. Muchos tenemos la costumbre de no emborracharnos, o de no consumir drogas, o de tener buenas costumbres, buenos hábitos, hacer ejercicio, no sé, cualquier cosa, ¿verdad?, que sea para bien, para las demás personas, lo mismo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuántas entidades sin fines de lucro que no necesariamente son cristianas dan miles de dólares para aquellas personas que tienen necesidad en otros lugares? Y eso está excelente, que no paren de hacerlo, ¿verdad? Eso es hacer buenas obras. Sin embargo, a nosotros como cristianos podemos hacer buenas obras sin abandonar esa pasión por Cristo. Cuando leímos aquí, ¿verdad?, que si no te arrepientes, te exhorta al arrepentimiento, arrepentirte de tus malos caminos, de las cosas que estás haciendo que no están bien. Es una advertencia que les hace y que nos continúa haciendo hoy, el día de hoy, esa misma advertencia. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a volver a ese primer amor, a arder por su palabra, a dejar que su Espíritu Santo redarguya nuestro corazón y que nos conquiste. Que dice, sí, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y a lo que se está refiriendo aquí es que va a quitar el candelero de tu lugar, y se refiere a que tú como cristiano vas a perder ese testimonio, vas a perder esa luz, vas a convertirte en... Usted sabe que cristiano, la palabra cristiano es Christi, de pequeño, cristiano, ¿verdad?, que suena gracioso, y cristiano, como ungido. Y es que lo que está diciendo es un pequeño ungido. Así que cada uno de nosotros como cristianos somos pequeños ungidos, separados para Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer si permitimos, ¿verdad?, que desviarnos del camino y que esa luz ya no esté más en nosotros? ¿En qué nos convertimos entonces? Nos convertimos en los fariseos de este tiempo, de que decimos, con nuestra boca decimos cosas, pero con nuestros actos no agradamos al Señor. Que en nuestra intimidad no estamos agradándolo a Él. Sabemos las cosas que tenemos que decir en el momento en el que tenemos que decirlas. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero tú en tu relación con Dios no estás bien. Es, como dice, hay un refrán que dice que hablan de la boca para afuera, ¿verdad? Es perder el norte. Es perder a Cristo en el camino, no caminar más en su voluntad. Te vuelves una persona que camina bajo su propia prudencia, cuando la palabra de Dios nos llama a no basarnos en nuestra propia prudencia. Y la invitación, ¿verdad?, es que vuelvas a Cristo, que vuelvas a ese primer amor, que vuelvas a amar su palabra, que vuelvas a amar su presencia.
Que vuelvas a esos encuentros con Cristo, cuando te levantabas por la noche y tú querías continuar en esa presencia y tú no querías que se acabara ese momento con el Señor. Y si todavía no has experimentado eso, pídele al Señor: Señor, yo te necesito, yo quiero tener una experiencia contigo que cambie mi vida, que transforme mi vida. Y él termina diciendo en el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Escúchenme, tóquense a cada uno por aquí, tóquense aquí. Tóquense, ¿verdad? Toditos ustedes tienen un oído, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de ustedes puede escuchar, ¿verdad que sí? Tienen la habilidad de escuchar, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Pues mire, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y quiere decir, iglesia, al que tiene oído, que tiene vida, tienes la oportunidad de ir a sus pies y escuchar su palabra, arrepentirte, volver como el hijo pródigo, volver en ti, decir: en la casa de mi padre había pan, había comida, había un banquete. Yo puedo regresar al Señor, ir corriendo a sus pies, y vas a encontrarte con un Padre que está dispuesto a ir detrás de ti, a abrazarte, a levantarte y a volver a ese primer amor contigo, porque tú te pudiste haber ido, pero Él nunca se ha ido. Él ha permanecido ahí al lado tuyo, a veces en silencio, no porque quiera estar en silencio, sino porque no le has prestado atención. Al que venciere, al que permanezca en mí, este comerá del fruto que Dios le va a dar. El fruto que Dios te va a dar y te va a llevar, ¿verdad?, a ese paraíso con Él. A ese paraíso. Y ese paraíso es representación de esa eternidad con Cristo. Todos tenemos algo seguro, y es que en algún momento dado en nuestra vida vamos a morir. Todos vamos a partir de este mundo. Vamos a esa eternidad. Y yo estaba escuchando hace poco que alguien, ahora mismo no acuerdo bien quién decía, era este pastor con esta hermana que decía que Dios no puede enviar a la gente al infierno. Dios no los va a enviar al infierno con el concepto de que la gente, no había tal cosa como un infierno. Entonces este pastor le responde y le dice: tienes razón. Dios no envía a nadie al infierno, ellos escogen ese camino. Porque el deseo de Cristo es darte esa vida y vida en abundancia, para que puedas tener acceso, ¿verdad?, a esa eternidad con Él. Él te desea con locura, desea tu vida. Me envió a su Hijo unigénito a la cruz del Calvario por ti, por tu vida. ¿Qué más que eso? Y yo, ¿verdad?, terminé este mensaje y me gustaría que pudiéramos ponernos en pie. Y es un llamado, iglesia, a que reconozca ciertas cosas. A que entiendas que como iglesia estamos rodeados de una maldad. Mira, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, y cuando ya Él esté a punto de arrebatar su iglesia, la maldad va a llegar hasta el colmo, dice la palabra, hasta el colmo.
Entonces tú dices, pero a través de los tiempos ha existido de todo, ha existido la pedofilia, ha existido el abuso, ha existido, tú sabes, todo ese tipo de cosas horribles. Pero cuando la maldad llega hasta el colmo, cuando vemos en las noticias que se está sugiriendo que un acto tan desagradable como la pedofilia esté considerándose aprobarse como que fuera algo legal, como cuando el aborto, ¿verdad?, se vuelve algo que es una decisión de la persona. De verdad es una decisión de la persona, porque que yo sepa, el único que tiene autoridad de decidir quién vive y quién muere es Dios. De lo contrario, la palabra que dice no matarás no estuviese en los mandamientos. Cuando la maldad llegue al colmo, estamos viviendo esos tiempos, iglesia. Y es necesario que tú lo entiendas, que como dice la palabra le dice en Zacarías, le dice a Zorobabel, despiértate tú que duermes, despierta y te alumbrará Cristo. Despierta tu espíritu, despiértate en pensamiento, despiértate. En el nombre de Cristo, que todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo quede fuera. Todo aquel que esté luchando con alguna atadura, todo aquel que esté luchando con alguna situación de la cual no tiene el control y que sienta que eso lo está alejando del Señor, el altar está abierto. Puede entregarlo delante del Señor. El Señor, como dije al principio, el Señor está en este lugar, iglesia. El Señor está en este lugar y se está paseando por cada rincón de este lugar y te es necesario tener hambre y sed de justicia, tener hambre y sed de su verdad, de permanecer. Todo aquel que desee permanecer, esta iglesia, estamos en los últimos tiempos y la palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Que el amor de muchos se enfriará, aún de los escogidos, si fuera posible. Ustedes, cada uno de nosotros somos escogidos, fuimos llamados. Es importante que permanezcas firme, que si te caíste, te levantes, que te arrepientes de tus malos caminos, de que dejes ya la manera esa de pensar que tienes y que te ha llevado a una situación en tu vida que no has podido salir de ahí. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia.